Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Bílaba, que como ya saben significa cosas o asuntos en la lengua bubi, ya que en este programa tratamos varios temas, entre ellos la cultura del pueblo bubi, las músicas del mundo, datos curiosos y entretenimiento. Antes de comenzar con la programación de hoy, quiero mandar un agradecimiento especial al Instituto Cultural Iberoamericano por cedernos este espacio, así como también a nuestra querida Ana Yancy Marín, directora de esta emisora Trilce Radio, donde el alma tiene voz. Empecemos con la primera sección de hoy, el descubrimiento del día. Como ya habrán podido observar en los programas pasados, los cuentos bubis por lo general guardan varias moralejas y lecciones de vida, pero el cuento bubi que les leeré a continuación es muy curioso porque forma parte de otra clase de cuentos bubis. Y esta clase de la que les estoy hablando se caracteriza por querer justificar las características de algunos animales. El cuento que les voy a leer a continuación se llama El caparazón de la tortuga, así que espero que les guste. Procedo. El caparazón de la tortuga. La tortuga vivía en un pueblo donde, además de unas cuantas familias normales, también vivían unos extraterrestres. La tortuga soñaba en poder ser como ellos, pero estos no la aceptaban en su compañía porque decían que era demasiado baja. De manera que la astuta tortuga ideó un plan. Se dirigió a los extraterrestres y les dijo: «Voy a demostraros que, aunque soy bajita, también soy más valiente que todos vosotros». Y les propuso comprobar cuál era el que podía tirarse desde el platillo volante al suelo desde una altura mayor. La tortuga se atrevía a hacer esta propuesta porque había acordado con su mujer que ésta, mientras él subía el platillo volante, pondría un montón de colchones en el suelo. Pero sucedió que la mujer de la tortuga no encontró ningún colchón y decidió llenar el suelo de botellas de vidrio. La tortuga, mientras tanto, había subido al platillo volante, y cuando se encontraban a una altura tan grande que ninguno de los extraterrestres se atrevía a saltar desde allí, ella dijo que saltaría. Como se había situado tan lejos del suelo, no advirtió que éste estaba lleno de botellas y no de colchones. Y así fue como se dio un batacazo tan grande en la espalda que estuvo llorando un montón de semanas. Y le quedó el caparazón agrietado y partido en pedazos. Por eso parece que lo tenga a cuadros. Espero que les haya gustado este cuento. La verdad es que era un cuento muy corto y me gustó mucho, ¿no? Porque es una manera muy curiosa de justificar por qué las tortugas tienen ese caparazón tan peculiar que tienen, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado y ahora vamos a un pequeño descanso. Ya volvemos. Ahora arranquemos con la segunda sección de hoy, la cultura bubi. Como recordarán, en estas 2 últimas semanas estuvimos explorando la conexión vertical entre el mundo de los vivos y el mundo espiritual, que incluye 3 esferas. La primera es la bóveda celeste, donde se encuentra Rupé, la divinidad o energía creadora de todas las cosas. La segunda es la esfera intermedia, por debajo de la bóveda celeste, que es el hábitat de los espíritus asociados a elementos de la naturaleza, y Devisila, la madre y guardiana de la isla de Bioko. Pues finalmente hoy toca hablar sobre la última esfera, la esfera de lo debajo,
Así que sin más dilación, comenzaré a leer el siguiente texto de José Francisco Eteo Soriso. La esfera de lo debajo. En la esfera de lo debajo se sitúa el mundo de los vivos y sus ancestros, incluso los héroes humanos, entre los cuales destacan Ebi-O, jefe de los espíritus, Babiaoma, Lombe, jefe de los espíritus, Basosolo, y Jiva, jefe de los espíritus, Barekaita. Es como si todas ellas estuvieran atrapadas en un plano más bajo de los espíritus, aunque estos últimos también pueden situarse algunas veces todavía en lo más bajo, en las cuevas tal y como ya hemos visto. Hablando de esta esfera inferior, la distinción entre lo visible e invisible cobra todo el sentido, porque los Bubi, desde donde se sitúan, conceptualizan todo su mundo. Parten desde la perspectiva que tienen al habitar la isla. Hay un dicho Bubi que dice Ribocho etakio, lo homo, que podría traducirse como el mundo de las personas es el que va por delante de los espíritus, o más exactamente, el mundo de las personas tiene poder o influencia sobre el mundo de los espíritus. Ello quiere significar que si no existiera el mundo de las personas, el mundo de los espíritus tampoco existiría, solo añadir que uno es tan real como el otro. Además, ambos mundos se influyen entre sí, lo que refuerza la idea de un único universo formado por dos dimensiones interconectadas, y a su vez separadas solo por una barrera o umbral de percepción y estado. En síntesis, como se ha indicado en páginas anteriores, el concepto Bubi de mundo está íntimamente relacionado con esta visión de lo invisible, habitado por diferentes entes. Esto es así porque cualquier esfera tiene tanto un lado visible como invisible. En el más allá, Rupé no llega a ser visible, se pierde privando la visión de su máxima trascendencia. Es decir, Rupé no tiene representación visible porque está en el más allá. Si bien no tiene una parte sensible, su energía se asocia a fenómenos atmosféricos relacionados con el fuego, Boisó, como relámpagos, rayos, truenos, tornados. Incluso Visila, otro máximo exponente de los espíritus, tampoco la tiene. Se relaciona con todo lo de esta esfera, especialmente con la tierra, y lo que es productor de vida, todo lo que es fecundo. En la parte inferior existe todo un mundo con sus personas, animales, plantas, insectos y muchos otros elementos y una dimensión invisible de espíritus o fuerzas. Bajo la tierra, representación de la oscuridad, lo que los ojos no pueden ver es un punto de conexión con lo invisible. Esto nos lleva a un cuadro publicado por Ciriaco Boquesa, en Martín del Molino, 1993, página 499, en el que se vislumbran las esferas de actuación de los espíritus, una trascendencia absoluta, otra del mundo del misterio y finalmente la del mundo sensible. Si bien Boquesa estructura de forma coherente todas las esferas según el ámbito de actuación de los espíritus, no tiene en cuenta que las esferas albergan también una doble dimensión, una invisible y otra sensible. Y tampoco ubica a los ancestros, que en realidad estarían atrapados en la esfera más inferior, al igual que sus parientes vivos. Es especialmente interesante distinguir a los espíritus del mundo del misterio, en tierra, aguas dulces y aguas saladas. Ello respondería a todo un sistema de clasificación de los Bubi, que tienen como prioridad todo lo que hace referencia a su isla, siendo la tierra, el agua de los ríos y el mar, los elementos primordiales de su mundo. Cosa que nos lleva a pensar que es la esfera inferior donde se ubica la vida o la reposición constante entre unos y otros. En realidad propongo otro cuadro que contemple desde la perspectiva Bubi todos los elementos clave de su mundo, siendo el pico Basilé un punto de conexión o de referencia clave entre la esfera más baja y la más alta. Podríamos decir incluso que es el símbolo dominante que representa esta noción de mundo. Permite conectar dos esferas, la tierra y la bóveda celeste. A su vez,
En sentido contrario, la cueva conecta la tierra con el inframundo. He optado por incorporar también algunos cuadros sinópticos que ayuden a clasificar cada uno de los espíritus, según la esfera que ocupan, sus estatus y sus cualidades o atributos asociados a ciertos fenómenos naturales. A continuación procedo a leer el cuadro que ha creado el autor. Esferas del universo y atributos de los espíritus. Primera esfera, trascendencia absoluta. Lugar que ocupa, sobre la bóveda celeste, esa A. Nombre del espíritu, Potó, Rupé, Eri. Atributos, energía creadora, esa A. Fenómenos, fuego, boizó, humo, relámpagos, rayos, truenos, tornados. Segunda esfera, esfera desde lo alto hasta lo bajo o mundo del misterio. Lugar que ocupa, entre la trascendencia y la tierra. Nombre del espíritu. Clases de Botéribo, espíritu. Visila esa A o Bata, Riobata, Laja, Eosó, Moababiocó, Basibairibo o Basa, Raopó. Antepasadas primordiales del grupo. Atributos. Gran Madre, mediadora de la creación, fecundidad. Esto hace referencia a Visila. Fenómenos, aire, ejulá. Fenómenos atmosféricos, lluvia, viento, fuego. Tercera esfera. Esfera inferior o mundo de las personas. Lugar que ocupa, la tierra. Nombre del espíritu, Mo, antepasados. Barecaita, Basosoló, Babioamá. Héroes, Jiva, Lombé, Ebió. Atributos. El autor ha dejado en blanco esta casilla. Fenómenos, agua, de mar, ríos, lagos, árboles y plantas. Icó, Siulahueló, Ceiba. Espero que hayan disfrutado conociendo un poco más sobre mis raíces y que hayan disfrutado especialmente del tema que hemos estado tratando durante estas últimas 3 semanas, la conexión vertical entre el mundo espiritual y el mundo de los vivos. Ahora vamos con otro pequeño descanso y ya volvemos con músicas del mundo. Y ahora vamos con la tercera sección, músicas del mundo. Hoy les vengo a hablar de uno de mis géneros favoritos dentro de la música congoleña. Los que me siguen en Instagram lo sabrán porque es un estilo musical del que ya he hablado en varias ocasiones. Así que hoy será un placer hablarles de este género con mayor profundidad, que es el soukous. El soukous, también conocido como rumba africana, es un estilo de música popular que nació a finales de los años 30 y comienzos de los años 40, entre las regiones del Congo belga y el Congo francés, las actuales República de Congo y República Democrática del Congo respectivamente. El hecho de que en algunos países se le conozca como rumba africana se debe a que este estilo musical derivó en parte de la rumba cubana, herencia de los afrocubanos esclavizados que fueron llevados al continente africano durante la época de la trata transatlántica, ya que, como les dije en otras ocasiones, los pueblos africanos no solo fueron llevados a las Américas, sino que también los indígenas y los afrodescendientes esclavizados eran llevados a África. Por otra parte, su nombre soukous proviene de la palabra francesa secouer, que significa sacudir en español, ya que hace referencia a su forma de baile agitada. En cuanto a sus orígenes, este género deriva de la mezcla de la música tradicional congoleña con elementos de la música afrocaribeña y en especial de Cuba, como ya había mencionado antes. Por esta razón, a pesar de ser cantada en lingala, una lengua congoleña, los nombres de algunas canciones, las letras e incluso algunas bandas contienen palabras en español.
Durante las décadas de los 40 y 50, el soukous se volvió extremadamente popular en todo el continente africano y surgieron una gran cantidad de bandas famosas que se basaban en el modelo de orquesta de jazz, incluyendo instrumentos como el contrabajo, guitarras eléctricas, saxofones, trompetas, clarinetes, batería y percusión africana. Entre estas grandes bandas, nacidas en los 50 mayoritariamente, destacan Grand Calais el African Jazz y OK Jazz, que posteriormente pasó a llamarse TPOK Jazz, fundada por Frank Luambo Makiadi, que resulta ser uno de mis músicos favoritos. Más tarde, a principios de los 60, surgió el grupo African Fiesta, que fue coronado como fundador de la rumba africana moderna y estaba conformado por Tabu Ley Josero, Dr. Nico Kasanda, Papa Wemba y Sam Manuana, que son también unos músicos excelentes. Durante el periodo de los años 60 y 70, este género continuaba extendiéndose y como resultado, los artistas congoleños de la nueva generación empezaron a fusionar el género con el rock and roll, el cual en aquel entonces también se estaba popularizando mundialmente. En esta época destacan Psycho Langa Langa, banda que fue fundada por Papa Wemba antes de formar parte del African Fiesta, Empire Bakuba, grupo fundado por Papi Tex y Pepe Calais, antiguo miembro de Grand Calais, el grupo Wenge Musica y artistas solistas importantes como Koffi Olomide y Shala Mwana. En el periodo de los 70, el estallido de la crisis política en Zaire llevó a muchos músicos congoleños a trasladarse a otros países, lo que contribuyó a la difusión del soukous en gran parte de África, particularmente en África Oriental. Como resultado, el soukous comenzó a incluir elementos de la cultura swahili, principalmente de Tanzania y Kenia, y surgieron otros grupos como por ejemplo Simba Wayinka y sus spin-off Le Wayinka y Super Wayinka Stars, Orquesta Makasi, Super Mazembe, Orquesta Virunga. Durante la época de los 80, varios artistas veteranos, entre ellos Pepe Calais y Koffi Olomide, se mudaron a Reino Unido y Francia. Inicialmente estos músicos se dirigieron a África como su mercado objetivo y operaron en Europa para disfrutar de las mayores oportunidades que les ofrecía la industria de la música occidental. Más tarde, sin embargo, muchos de ellos empezaron a introducir el francés en sus letras y como consecuencia encontraron su propio espacio en el naciente mercado europeo de las músicas del mundo. En esta época destacan Papa Wemba nuevamente, Kanda Bongoman, fundador del subgénero de Kwasa Kwasa, Diblo Dibala, Mbilia Bel, John Dosista, Loketo, Rigo Star, Madilu System y Soukous Stars. Por otro lado, en esta misma década, Diblo Dibala se hizo tan popular que en la periferia de Cartagena se empezó a escuchar la música africana que llegaba a través del puerto. Según Leopoldo Calderón, profesor del Departamento de Música de la Universidad del Norte en Colombia, los negros trabajadores en sus ratos de ocio se reunían en pequeños estaderos a escuchar esta música. Se les empezó a llamar champetudos por el uso de la champeta, un tipo de machete que usaban para trabajar. Así que, efectivamente, así fue como nació la champeta colombiana. En la época de los 2000, el soukous siguió manteniendo su popularidad tanto dentro como fuera del continente africano, y su evolución dio lugar a otro subgénero llamado ndombolo, el cual fue temporalmente ilegalizado en algunos países africanos debido a su danza, ya que era más frenética y sensual que la del soukous. Entre los artistas más influyentes de esta época se encuentran Awilo Longomba, Olos Mabele, Koffi Olomide, nuevamente, Fally Ipupa y grupos como Extra Música y Wenge Musica, nuevamente. Por último, gran parte de los géneros musicales africanos modernos han sido influenciados directa o indirectamente por el soukous. Entre estos géneros musicales se encuentran el pop swahili, el pop congoleño, el muziki wa dansi tanzano, el rumbira de Zimbabue, el benga de Kenia, el highlife nigeriano, el kwasa kwasa, el makossa y la champeta colombiana que acabamos de mencionar. Ahora les voy a regalar este pequeño intervalo musical con canciones de soukous para que lo puedan escuchar y disfrutar.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del programa y no se olviden, nos vemos todos los viernes de 9 a 11 de la mañana, hora de México, de 8 a 10 de la mañana, hora de Costa Rica, de 4 a 6 de la tarde, hora peninsular de España, o de 3 a 5 de la tarde, hora del Reino Unido, que es donde estoy yo. Una vez más, gracias al Instituto Cultural Iberoamericano por cedernos estos espacios, y ahora les dejo con un poco más de música y le paso el mando a nuestra querida directora Ana Yancy Marín y su programa Mujer desde el Corazón. ¡Chao!